vamos a comenzar. Vamos a empezar con el objetivo y el alcance de la presente norma, ¿ok? Estos elementos son para identificar, analizar, prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover el entorno organizacional favorable, ¿ok? Esta norma no es un instrumento para realizar una evaluación psicológica a los trabajadores, ¿ok? Identificar trastornos mentales tampoco. Identificar variables psicológicas internas al individuo tampoco. Medir el estrés laboral tampoco, ¿ok? Vamos a empezar con conceptos y su definición. Violencia laboral, aquellos actos de hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador que puedan dañar su integridad o bien su salud. Acontecimiento tráumico severo, esa es la consecuencia. Aquel experimentado durante o con motivo de trabajo que se caracteriza por la ocurrencia de la muerte o que representa un peligro real para la integridad física de una o varias personas que pueda generar trastorno de estrés postraumático para quien lo sufre o lo presencia. Algunos ejemplos son explosiones, derrumbes, incendios, accidentes graves, secuestros, homicidios, entre otros. ¿Qué es factor de riesgo psicosocial? ¿Qué es lo que nos atañe? ¿Sí? Aquellos que se pueden provocar trastornos de ansiedad no orgánicos, ¿sí? Sueño vigía y de estrés grave de adaptación, derivado de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo, el tipo de jornada de trabajo y la exposición a acontecimientos traumáticos, actos de violencia laboral, pueden ser, ¿ok? De acuerdo, ¿sí? A la Organización Internacional del Trabajo se agrupan el contenido de trabajo, contexto del trabajo. Lo deseable es un entorno organizacional favorable en el que se promueva el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa, la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas y una definición precisa de responsabilidades para los centros de trabajo y una distribución adecuada de cargas y la evaluación y reconocimiento de desempeño de cada uno de ellos. ¿Ok? Las acciones para mejorar las relaciones sociales en el trabajo en las que se promueva el apoyo mutuo en la solución de problemas de trabajo entre trabajadores superiores o subordinados. Algunos ejemplos son afianzar la relación supervisores-trabajadores, propiciar la ayuda mutua entre los trabajadores, fomentar actividades culturales y del deporte. ¿Okay? Vámonos a las obligaciones del patrón. Establecer por escrito, implantar, mantener y difundir en el centro de trabajo política de prevención de riesgos psicosociales. Adoptar las medidas de prevención y control para promover un entorno organizacional favorable. Atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. Identificar trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos severos durante el motivo de trabajo y canalizarlos para su atención. Difundir y proporcionar información a los trabajadores. ¿Mm? Primero, hay que identificar si la empresa es de 16 a 50 trabajadores o a más de 50 trabajadores. ¿Ok? Identificamos y analizamos los factores de riesgo psicosocial. ¿Sí? Identificamos y analizamos los factores de riesgo y evaluar el entorno organizacional. En el caso de 16 a 50 no, y en el caso de más de 50 sí. A partir de la siguiente aplica en los dos. Practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas y trabajadores expuestos a violencia laboral. Llevar registros y resultados de cuestionarios
medidas de control adoptadas y nombres de los trabajadores a los que se les practican las exámenes o las evaluaciones. Información a proporcionar a todos los trabajadores. Política de prevención. Medidas adoptadas para combatir las prácticas opuestas en el entorno organizacional favorable y los actos de violencia. Medidas de acción de prevención y, en su caso, las acciones de control de los factores de riesgo psicosocial. Los mecanismos para presentar quejas para prácticas opuestas a la organizacional favorable y para denunciar actos de violencia. Los resultados de la guía 2 o 3, según corresponda, y las posibles alteraciones a la salud por exposición a los factores de riesgo psicosocial. Observar las medidas de prevención y, en su caso, de control que dispone esta norma. Abstenerse de realizar prácticas contrarias a lo que ya está establecido por parte del patrón. Informar prácticas opuestas utilizando los mecanismos que establezca el patrón. Informar por escrito de haber presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo y participar en los eventos de información que proporcione el patrón. Someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que el patrón recomiende. Como medidas de prevención, liderazgo en las relaciones en el trabajo son acciones para el manejo de conflictos, mecanismos para fomentar la comunicación entre supervisores, gerentes y trabajadores, establecer y difundir instrucciones claras y precisas para atender los problemas que impiden o limitan el desarrollo de su trabajo, lineamientos para prohibir la discriminación o fomentar la equidad y el respeto, y capacitación y sensibilización de los directivos, gerentes y supervisores para la prevención de los factores de riesgo psicosocial y la promoción de los entornos organizacionales favorables. ¿Okay? En este tema de liderazgo de las relaciones del trabajo, ¿sí? Ventana de Johari, así se le conoce. El yo recibe retroalimentación, conocido por el yo y desconocido por el yo. Conocido por lo demás, área libre o área ciega, y el grupo da retroalimentación, desconocimiento por los demás, por un área oculta o un área desconocida. Tenemos que tener los mismos lineamientos para todo el mundo. Modelo de retroalimentación efectiva, porque posiblemente difundimos las propuestas para la prevención o lo que recomendamos, pero tal vez no hay una retroalimentación correcta. ¿Okay? Vamos a ver el hecho, ¿sí? El comportamiento, qué impacto estamos recibiendo, la acción, la aceptación y la correcta relación laboral entre personal que tiene algún puesto de liderazgo con los trabajadores. En cuanto a las cargas de trabajo, revisión y supervisión sobre la distribución de cargas de trabajo para que se realicen de forma equitativa, instructivos o procedimientos que definen claramente las tareas y responsabilidades. Y los mexicanos pues somos expertos en evadir responsabilidades y en echar bolitas. Expertos, somos expertos. Entonces, nosotros como puesto de liderazgo tenemos que validar que el mañoso no esté delegando todo lo que se le está encargando y el pobre del trabajador más proactivo, más buena onda, esté realizando doble o triple trabajo. Actividades para planificar el trabajo considerando el proceso productivo de manera de que se tengan pausas periódicas necesarios de descanso y rotación de tareas, sobre todo si son de posturas forzadas o de fuerzas o al aire libre. ¿Ok? Para esto necesito una descripción de puestos y sesiones one-to-one o face-to-face con todos los trabajadores y sesiones en equipo para la correcta organización de esta norma. Control del trabajo, actividades para involucrar a los trabajadores en la toma de decisiones con un comité, obviamente, no a todos, y mejora de las condiciones de trabajo y productividad.
Acciones para acordar y mejorar margen de libertad y control sobre su trabajo por parte de los trabajadores y el patrón e impulsar los desarrollos de nuevas competencias o habilidades considerando limitaciones en el proceso productivo. Reuniones para abordar las áreas de oportunidad de mejora y en efecto de atender los problemas en el lugar de trabajo y determinar dichas soluciones. Uh-huh. Equipos de liderazgo, pues que tengan en todo el tiempo puertas abiertas, ya que si somos de la vieja escuela, porque lo digo yo, o porque yo soy tu jefe, o porque simplemente soy más viejo que tú, pues no, no aplica, ¿no? Debemos de tener oídos, aunque a veces pues las peticiones no sean de este mundo, ¿verdad? Apenas estaba dando un curso de primeros auxilios en una empresa y uno de los trabajadores quería que hubiera una ambulancia, ¿no? 24/7 específicamente ahí para él, ¿no? Entonces, hay cuestiones que pues, no son realistas ni sustentables, pero bueno, pues tener las puertas abiertas, ¿no? Así sea algo de cuidado, algo que traumatice o algo sin sentido, ¿no? Establecer apoyo social, establecer relaciones entre trabajadores y supervisores, gerentes y patrones para que pueda haber apoyo de los unos a los otros y realizar una correcta sinergia. Realizar reuniones periódicas, como se ha llevado, como ustedes lo consideren, semestrales o anuales, de seguimiento a las actividades establecidas para el apoyo social. Se ocurren eventos que pongan en riesgo a la salud del trabajador, promover o ayuda mutua de intercambio de conocimientos o experiencias entre los trabajadores, que para eso nos sirve bastante, bastante las capacitaciones, porque a nivel presencial, pues surgen muchas áreas de oportunidad, ya sea en la teoría o en la práctica, que no surgirían si no abordamos el tema en conjunto, ¿no? Porque yo sé que hay premura con los procesos, yo sé que hay que operar, que hay que vender, que hay que, porque si no, pues no hay flujo y si no, pues no existe negocio, yo lo sé, yo lo entiendo, pero si nos damos la oportunidad como en esta ocasión de capacitar, pues eso nos da una apertura para vislumbrar áreas de oportunidad y contribuir al fomento de actividades que puedan, no sé si está aquí viendo este video, pues algunos de recursos humanos, hasta actividades del deporte, ¿no? Que puedan promoverse dentro del trabajo, ¿no? Eventos internos, ¿no? Switcharnos de que somos compañeros o estamos en un ámbito laboral, sin embargo, no necesita ser un ambiente hostil, ¿no? Sin embargo, no tiene que ser una dictadura, no tiene que ser un martirio, vamos, ¿no? Relación trabajo-familia. Acciones para involucrar a los trabajadores en la definición de los horarios cuando las condiciones de trabajo lo permitan. Esto que quede claro, ¿verdad? Porque luego salen con pedimentos, yo nada más quiero trabajar 3 horas, ni que fueras becario, ¿no? Tienes un sueldo de tiempo completo. Lineamientos para establecer medidas y límites que eviten las jornadas de trabajo superiores a las previstas de la ley del trabajo. Aquí tenemos una red flag. Lo que nos dicta la presente norma es correcto, la correcta identificación y evitar, ¿sí?, los riesgos psicosociales, prevenir acciones preventivas. Pero la Ley Federal del Trabajo está por encima en jerarquización a la Secretaría del Trabajo o lo que dicta la presente norma. ¿Ok? Entonces, ahorita ha estado habiendo modificaciones en la Ley Federal del Trabajo, inclusive hasta con el tema de las comisiones mixtas de seguridad e higiene. Ahora va a ser ya está en la Cámara de Diputados, va a ser una obligación la integración de comisiones mixtas de seguridad e higiene conforme a lo previsto a la Ley 153 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? Se están modificando ya los periodos vacacionales, ya está en vigor. Se está modificando el tema de la Ley Federal del Trabajo con respecto a los aguinaldos, ¿ok?
Entonces, lo que dicta la Ley Federal del Trabajo, pues está top, ¿no? Y en caso de hacer caso omiso, los patrones o representantes legales, hay consecuencias graves, tanto en multas como en otras instancias ya más poderosas, más complejas, más graves. ¿Ok? Entonces, dicho esto, apoyamos a los trabajadores a atender emergencias familiares, promoción de actividades de integración familiar en el trabajo, ¿ok? Con previo acuerdo, ¿ok? Horarios flexibles, eventos familiares, teletrabajo, reconocer el desempeño sobresaliente y difundir los logros de los trabajadores sobresalientes. En su caso, expresar al trabajador sus posibles desarrollos. Programas de reconocimientos, catálogo de habilidades, ¿ok? Y en caso o para ver el tema de violencia laboral, tenemos que difundir información para sensibilizar sobre la violencia laboral, tanto en trabajadores, directivos o supervisores, y establecer procedimientos de actuación y seguimiento para tratar problemas relacionados con la violencia laboral y capacitar al responsable de su implementación. Informar sobre la forma en la que se debe denunciar actos de violencia laboral. ¿Ok? Este tema es sumamente controversial. ¿Ok? Hay empresas viejas, viejísimas, o sea, que son las que yo tengo conocimiento, ¿verdad? Que se manejan de una manera activo, pasivo, agresivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no te amenazo, pero sí te amedrento, ¿no? No te voy a golpear, pero sí te hago ver mal, ¿no? No te voy a suspender, pero sí te exhibo, ¿no? Donde es súper mal visto, que te vayas, a las 8 de la noche, ¿no? Para que seas un miembro activo del clan, tienes que irte a las 9 o 10, ¿no? Y esto me recuerda a una película, que se llama El Diablo Viste a la Moda, ¿no? Que en una de las escenas le dice, creo que es hora de un aumento, le dice, no, no, pequeña, cuando tu vida personal esté acabada, es una hora de un aumento. Y parece chiste, pero sí sucede. No conozco muchas de las empresas, pero las que conozco viejas de renombre, ¿sí? Grandes empresas, ¿sí? De los más ricos del país, se manejan en sombrerazo y no me interesa, y si no contestas a las 3 4 de la mañana, pues ¿qué te pasa? Por eso se te da un teléfono, ¿sí? Y vas a trabajar sábados y vas a dar reportes los domingos y no importa, ¿sí? Bueno, en caso de que sea la hora de trabajo, porque recordemos que todavía no entra en vigor lo de las 40 horas. Estamos en 48 horas bajo la Ley Federal del Trabajo. 48 horas a la semana. 48 horas laborales a la semana. ¿Ok? Entonces, pues hay una serie de situaciones, ¿no? Una serie de situaciones que empezamos a ver eh, en cuanto a todos este tipo de temas, ¿no? De que tienes que estar disponible 24/7, de que te piden imposibles, ¿no? De que ya se enteró el subdirector que hay un tema con un cliente y entonces Panchito López es el único que siempre dice que sí, y entonces ya tiene una sobrecarga porque urge, tal o cual cosa, y pues ahí tiene 3 días sin dormir, ¿no? Y bueno, algunos de las personas que conozco dicen, bueno, pero me pagan bien. Bueno, pues no sé si te alcance para las medicinas, ¿no? Cuando sea señil, ¿ok?
bajo lo que nos dicta esta norma, pues no es lo ideal, ¿no? Programas de reportes anónimos, sí, formación y comunicación. El patrón, supervisor, jefe inmediato o quien tenga una figura de autoridad, ¿sí? Deberá comunicar de forma directa y con frecuencia a los trabajadores sobre cualquier problema que esté impactando o desarrolle, ¿sí? El trabajo, o esté retrasando la naturaleza del mismo. Los cambios en la organización y en las condiciones de trabajo se difundan entre los trabajadores puedan expresar sus opiniones sobre la solución de los problemas o la mejora de las condiciones de su trabajo que permitan mejorar su propio desempeño. Capacitación y adiestramiento, que es exactamente lo que estamos haciendo el día de hoy acá. ¿Mm? Analizar la relación capacitación, tareas encomendadas, dar oportunidades para señalar sus necesidades de capacitación y en base a ello y al análisis que se puede brindar desde la autogestión, la página de autogestión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos puede ayudar para hacer un dictamen de cuáles son los que necesito, apoyado de señalar sus necesidades el personal y obviamente pues el personal de salud y de seguridad ocupacional que son los que saben, ¿no? Realizar una detección de necesidades de capacitación al menos de 2 años y integrar el resultado en un programa. ¿Okay? Vamos a jerarquizar, ¿sí? Las habilidades técnicas y las habilidades blandas. ¿Qué quiere decir? Las habilidades técnicas, pues todos los, los, los requerimientos técnicos que yo tengo, ¿no? Que yo soy bueno para el Excel, que yo soy bueno para oratoria, que yo soy bueno para la operación de la maquinaria, yo soy bueno para operar el montacargas, esas son las habilidades técnicas, ¿ok? Y las habilidades blandas, ¿sí? Se refiere a todas las habilidades no medibles. O sea, cuando vamos a un trabajo y aplicamos, dice, pues yo estudié, soy licenciado en administración y tengo esta expertise y tengo este diploma, este curso, este diplomado, esas son mis habilidades técnicas y las habilidades blandas, pues yo soy bueno trabajando en equipo, sé tratar a los demás, sé hacer sinergia, flexible, eh, etc, etc, ¿no? O sea, todas las habilidades que no se puedan medir tangiblemente, ¿no? Sino que la pueda yo jerarquizar. Ahora, en la pirámide de capacitación por jerarquías, ¿sí? Nos vamos a ir de esta manera. Es más fácil que lo marque con una línea negra, ¿sí? Porque a mayor posicionamiento en el organigrama, menor necesidad de capacitación. ¿Ok? No quiere decir que la gerencia ya sabe todo y como todos mis amigos ingenieros pues inventaron el hilo negro y saben todo. No es así. Simplemente que los operativos están en contacto directo con el verdadero contacto, con el know-how del negocio. El verdadero ejemplo, la empresa se dedica a vender papas. Pues los operativos son los que fríen las papas, son los que empanizan las papas, ¿no? Son los que están en atmósferas no respirables, los que están en altas temperaturas, los que están, pues, en el ojo, ¿no? Digámoslo así, de la operatividad. Si son transportistas, pues son los que están en carretera, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son los que están, de ahí las jefaturas que obviamente debes de conocer lo que vas a adoctrinar a tus operativos y las gerencias obviamente deben de conocer a mediana manera todos los procedimientos y normas aplicables y bueno, pues la dirección ya en una categorización menor, ¿no? Para esto tenemos unas guías de referencia, como cuáles.
Para la identificación de los trabajadores sujetos a acontecimientos traumáticos, la identificación de estos factores psicosociales y la evaluación del mismo entorno organizacional, existen métodos e instrumentos que pueden ser empleados, ¿sí? En la NOM 35 hay 3 guías de referencia que los centros de trabajo pueden emplear, ¿ok? Los resultados obtenidos de la guía 2 y 3 deben ser presentados de la siguiente manera. Si gustan, nos contactan y les mandamos las guías de referencia, ¿ok? Datos del centro de trabajo, objetivo, ¿ok? Principales actividades realizadas en ese centro de trabajo, porque puede variar, aunque sea la misma empresa, puede variar por centro de trabajo. Este estudio o este dictamen es por centro de trabajo, es que tengo 3 plantas. Una es EDIS, una es fabricación y la otra es proveedores o almacén. Ah, pues bueno, las 3 deben de tener su propio método, su propio análisis. ¿Ok? Principales actividades realizadas, método utilizado, resultados obtenidos y conclusiones y recomendaciones. Acciones de intervención y datos del responsable de la evaluación. Como medidas y acciones de control, las acciones de control solo se deben aplicar cuando el resultado de las evaluaciones determinan la necesidad de desarrollar acciones de control. ¿Ok? Esto quiere decir que hay o hubo eventos traumáticos, entonces deberemos de desarrollar acciones de control. De ser el caso, dichas acciones se deberán implementar a través de un programa. En el caso de las guías de referencia 2 y 3, las acciones de control se aplican cuando el resultado indica que se tiene un grado de riesgo alto y muy alto, ¿ok? Dependiendo, pues, lo que te arroje ese análisis. El programa para la atención de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, para propiciar un entorno favorable, prevenir actos de violencia laboral debe contener las áreas de trabajo o los trabajadores sujetos a dicho programa, tipo de acciones y medidas de control, fechas programadas para la realización, control de los avances, ¿sí?, que la implementación del programa tiene y la evaluación posterior a la aplicación ya a las medidas de control directamente, ¿sí?, a la población y el responsable de la ejecución. ¿Ok? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Ok? Pues hay que hacer todo un estudio, ¿sí?, de las áreas de trabajo, de los tipos de acciones de medición, las fechas programadas y control de los avances de las mismas. Ejemplo, voy a hacer un censo, voy a recolectar las opiniones y las situaciones, cómo está, eh, digamos que un estatus, ¿no? A veces cuando hago este tipo de análisis en las empresas me dicen, licenciado, déjeme sanear estas cosas y después hace usted el análisis. No, porque es prácticamente como si lo estuvieras ocultando. Es como está, para poder tener unas acciones y medidas correctivas, ¿sí? Para poder aplicarlas y evaluar cómo están funcionando. Porque si entonces tengo un relajo, pero según yo corrijo, entonces ya no hay nada que evaluar, ni nada que accionar, ni nada que evaluar. Pues todo está bien, según ya lo validé. Entonces, pues es como si ocultaras información y eso no es correcto ni es ético, ¿no? El tipo de acciones que se deberán realizar según aplique serán los siguientes. De primer nivel, se centran en el plan organizacional e implican actuar sobre la política de prevención de riesgos psicosociales del centro de trabajo, la organización de trabajo y las acciones o medios para disminuir los efectos de los factores de riesgo psicosocial, prevenir la violencia laboral y propiciar el entorno organizacional favorable. ¿Ok?
Del segundo nivel se orienta al plano grupal e se implica actuar en la interrelación de los trabajadores y grupos de ellos y la organización de trabajo. Su actuación se centra en el tiempo de trabajo, el comportamiento y las interacciones personales. Se basan en proporcionar información del trabajador, así como sensibilizar, ¿sí?, al tema de manejo de conflictos, trabajo en equipo, orientación a resultados, liderazgo, comunicación asertiva y administración del trabajo, entre otros. Esto quiere decir que de segundo nivel, pues todas las personas se quedan, ¿sí?, trabajando de más por una pizza, ¿no? Eh, cero, cero de que se hable horas extras, ¿ok? Em, ¿Qué otra cosa? No hay una comunicación asertiva, ¿no? No te enseña tu supervisor, no te enseña cómo hacerlo, pero sí llega a regañarte, ¿no? Eh, no hay una comunicación correcta con tu equipo de trabajo, ¿no? Hay que ser profesionales, ¿no? Hay que ser profesionales y aunque te caiga muy mal la de recursos humanos, aunque te caiga muy mal la enfermera, hay que ser profesionales, ¿no? Estamos en el trabajo y mereces todo mi respeto y todo el mío y lo que quieras de trabajo. Ya si no quieres ser su amiga ni irse a lonchar ni nada juntas fuera de, pues no pasa nada, ¿no? No se quieren echar unos garbanzos o algo, pues no, no lo hacen, ¿no? De tercer nivel, las acciones se enfocan al plano individual. Se desarrolla cuando se comprueba que sí existen signos y síntomas que denoten alteraciones a la salud al personal y se incluyen intervenciones de tipo clínico o ya terapéutico, dependiendo lo que arroje este sistema, ¿no? Ejemplo, es un ejemplo burdo, pero puede aplicar. Este, hubo un incendio, hubo un quemado, que bueno, ya le pegó totalmente al de seguridad y higiene, pero bueno, estamos viendo el enfoque psicológico, ¿no? Entonces, pues hubo gente con trauma, ¿no? Tienen miedo, no se quieren presentar a la planta, ¿no? Ya no quieren estar cerca de los equipos, ¿no? Entonces ya tendríamos que ver intervenciones hasta terapia, ¿no? Para nuestro propio personal. Eh, las intervenciones de tercer nivel que sean de tipo clínico o terapéutico deberán ser realizadas por un médico psicológico o psiquiatra según corresponda, ¿ok? No puede entrar ahí el de protección civil, o sea, un servidor, no puede entrar ahí el de seguridad y higiene, pues ya yo lo aliviano, ya, que se vaya a trabajar. No, tiene que ser profesional, equipo profesional, ¿sí? No puede ser cualquier persona. En cuanto a las prácticas y exámenes médicos y evaluaciones psicológicas, se requiere por lo menos que se cumplan a las condiciones siguientes: que se compruebe la exposición del trabajador a la violencia laboral, ¿sí? Porque ahí ya estamos en un tema, por ejemplo, ahorita la mujer está sumamente protegida y qué bueno, porque la verdad sí había violencia de género, pero esta situación la están aprovechando. En Ciudad de México, no sé en otros estados, pero en Ciudad de México hay bandas que se dedican a andar en el metro, andar en los taxis y decir, me está tocando cuando no es verdad, que el del taxi me das una lana o grito que me quieres hacer algo, y lo hacen, ¿eh? Y hay bandas dedicadas a eso. Entonces, eso ya se está eh, pues saliendo de control. Aterrizado a lo que nos atañe, que es la NOM 35, pues el trabajador puede decir lo que quiera, no es que me está acosando el de mantenimiento, ¿no? Bueno, tú puedes decir lo que quieras, pero debe de haber una prueba,
videos, fotos, audios, no sé, que compruebe que está sufriendo violencia familiar o acoso o lo que aplique, ¿no? No solamente debe ser de esa manera. Y después que existan síntomas que denoten alguna alteración a la salud, ¿ok? Médica o psicológica, porque pudiese estar, pues sí, tal vez fingiendo, ¿no? Entonces estos dos deben de ser para aplicar. Para la aplicación de cumplimiento, ¿cómo se va a evaluar? Con el propósito de constatar que sí se cumple con la misma, se aplicará el siguiente criterio. Número total de trabajadores de 1 a 15 con una sola persona entrevistada. ¿Ok? Número total de trabajadores de 16 a 50 con dos personas entrevistadas. De 51 a 105, tres trabajadores entrevistados para esta encuesta. Y de más de 100, una por cada 35 trabajadores, máximo de 15. ¿Ok? Entonces, en el caso de Fruit Natural, son 70 personas encuestadas. ¿Ok? Las evidencias, porque son 180 empleados. Las evidencias de tipo documental a los registros que dan alusión a esta norma podrán exhibirse de manera impresa o bien en medios electrónicos. Se deberá conservar al menos durante un año y a partir de la fecha de la elaboración. Únicamente las unidades de verificación acreditadas y aprobadas podrán expedir un dictamen con el grado de cumplimiento. Sin embargo, aquí está el sesgo para los que van a hacer esta norma, van a implementarla. Aquí está el sesgo de la norma. Sin embargo, no es obligatorio para los centros de trabajo la contratación de una unidad de verificación para el cumplimiento de la aplicación. Entonces, cuando vaya tu inspector y te diga dónde está tu dictamen de cumplimiento, no es obligatorio. Si lo va a hacer un proveedor externo, pues de preferencia que lo haga una unidad de verificación, ¿ok? Si lo va a hacer personal interno, pues no es necesario que tenga una contratación forzosa de una unidad. Dicho dictamen, en caso de realizarlo, tiene una vigencia de 2 años y por lo menos deberá contener lo siguiente: datos del centro de trabajo, datos de la unidad de verificación, datos del dictamen y qué método se utilizó para la evaluación de la guía 1 y 2 que está dentro de la presente. Importante, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no certifica ni autoriza a ningún consultor para la aplicación de la NOM 035. ¿Ok? Esto de preferencia tiene que ser por un profesional de la salud, ya sea psicológica o médica, y debe de ir firmado por el mismo. ¿Ok? Por eso ya tienen un papel de esta naturaleza en la actualidad, SGH y enfermería o médicos de la mano, porque ya las normas tienen que ver con ambos. La 37 no puede ir firmada ni elaborada tampoco por un DRO, por un tercer acreditado en protección civil, por un doctor en seguridad industrial, no, por un médico, ¿sí? O afín. Así lo dicta la NOM 37, que es salud en el trabajo. No existe la obligación de ningún tipo de certificación por parte de las empresas. ¿Ok? Eso es a cada quien, ¿no? Deberemos cumplir eh, estrictamente y celosamente con la etapa 1 y 2. Ujú. Políticas de medidas de prevención y la identificación de los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y la difusión de la información entró en vigor el 23 de octubre. Y la segunda etapa, la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial, la evaluación al entorno y las medidas de acción de control.
la práctica de exámenes médicos y los registros entrarán en vigor a través del 23 de octubre del siguiente año. ¿Ok? En el caso de las guías, ¿sí? 1 y 2, aquí está guías de referencia 2 y 3, ¿ok? Tenemos que cumplir celosamente con lo que dicta la norma. De lo contrario, o sea, por ejemplo, tú contratas a una unidad de verificación y te lo hace bien pro y te lo hace en una macros de Excel y en unas hojas de cálculo, súper padre. Pero si no cumple con lo que dicta la guía, entonces no estás cumpliendo y va a llegar una auditoría y te va a decir, ok, ya está súper pro, está súper padre, pero no cumples. No cumples porque no me estás entregando lo que dictan las guías 2 y 3 de la presente norma. ¿Ok? Las etapas. Ahora hablemos de las sanciones, que es lo que les interesa a las autoridades de alto rango. Ujú. El incumplimiento de la presente se podrá hacer al acreedor a una multa que oscila entre los 250 y los 5,000 UMAS, en términos del artículo 994, fracción B de la Ley Federal del Trabajo, el cual se impone por cada trabajador afectado según lo que dispone el artículo 992. O sea que si hacemos una conversión, lo voy a hacer aproximada, ¿eh? Porque ahora sí que no sé cómo anda el UMA hoy, al cambio de hoy, ¿no? Pero bueno, un aproximado, un UMA vale aproximadamente o equivale aproximadamente, para que no me golpeen si no es el dato exacto, a 105 pesos, ¿ok? A la mínima de la multa es a 250, son 26,000 pesos. Por ciento, vamos a dar el ejemplo que tenga 180 trabajadores, son 4,725,000 pesos de multa. Estamos tomándola a la baja, a la más baja multa de 250 UMAS, suponiendo que son 180 trabajadores. ¿Ok? Entonces, más vale que me ponga a chambear. ¿Ok? Si está en mis manos o el patrón me ha designado a mí para realizar estas actividades. ¿Ok? Las multas pueden imponerse ya sea por una denuncia que haga un trabajador, que es lo más común que eso pasa, o inclusive un tercero, o bien puedan derivar de una inspección por parte de la Secretaría. Sí hay inspecciones, pero la mayoría de las veces es un tercero o un ex trabajador o un mismo trabajador. Y no necesariamente tiene que ser alguien pues de buena fe. Esto se los digo porque es bien común. A uno de mis clientes en la pandemia, se los comento porque es importante, en la pandemia, pues se acuerdan que todo el mundo a sus casas y demás y no se estaban concentrando y bueno, perfecto. Llega el tiempo que dan luz verde, las autoridades dan luz verde y bueno, es el momento de concentrarse, ¿no? Muchas aseguradoras, por ejemplo, pues vieron el área de oportunidad y dijeron, pues de aquí somos, ¿verdad? Ya no rento espacios, edificios, ya no gasto en darles luz, agua, ya no tengo las oficinas idóneas, un edificio. Y bueno, vieron el área de oportunidad de disminuir sus costos de servicio. Muchos se quedaron así. Está bien, por eso la norma 37 que ya está entrando en vigor. Pero nos vamos a ir a la gente que sí vamos a nuestros lugares de trabajo, ¿ok? La gente que sí vamos a nuestros lugares de trabajo, pues ya nos hablaron y nos dijeron, ¿sabes qué? Pues ya nos tenemos que presentar, ¿ok? Bueno, pues una persona no se quería presentar. Ya estaban todos los miembros de la empresa en sus puestos de trabajo con normalidad dado este dato, pues fue totalmente legal, ¿no? Porque dieron las autoridades luz verde. Esta persona no se quería presentar a trabajar. Obviamente le dijeron, si no vienes, te vas a hacer acreedor a un despido, ¿ok? Entonces se fue a quejar con la ley, con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que durante la pandemia la estaban obligando a ir a oficina. Obviamente, pues eso
fue una mentira, pero entre que sí que no, hubo una inspección. Y en esa inspección, pues obviamente salen este tipo de temas, ¿sí? Tienes tu comisión mixta de seguridad e higiene, tienes tu norma 35 factor psicosocial implementada, tienes tu programa de capacitación anual, tienes tu formación de brigadas para cumplir con ABC, Protección Civil, STPS, bla, bla, bla. No, pues no. Ah, bueno, pues ahí va la multa y aparte lo tienes que hacer. No es de que te multan y bueno, ya pagué la nota y entonces no pasa nada. No, lo tienes que hacer. Y no siempre va a ser de buena fe. Ahora doy un ejemplo a la contra, ¿no? O sea, gente que de veras trabaja 12 horas, que tiene un sueldo menor al mínimo, lo que dicta la ley, no dan descansos, los descansos pareciera que son a expensas del jefe que tienes, de que si está de buenas, está de malas, o si te dejas que te pique el ombligo o no, si te va a dar descanso o no te va a dar descanso, el descanso es una obligación. Actualmente es 6 días de trabajo por uno de descanso por obligatoriedad, 6 días de trabajo por 8 horas. Ujú. Entonces, pues bueno, hay otro punto que efectivamente si se queja, pues va a ser con toda la razón del mundo, ¿verdad? Entonces, vámonos.